mañana. Estoy bien. Seguimos en su programa Viva la Mañana. Si llegamos a nuestra escuelita, nuestra universidad en el aire, vamos a aprender como siempre de los temas que traemos y de los invitados especiales que siempre vienen acá pues a aportar su conocimiento para todos nosotros y ustedes que nos ven en casa, que nos escuchan desde sus vehículos, sus oficinas a través de los 95.3, 106.5 para toda la región del Cibao, Edumás Radio, Edumás TV, Canal 17, por ahí puede ver todo nuestro contenido también. Luego, si quiere refrescar el conocimiento, vaya a YouTube, el YouTube de Edumás, y puede también volver a ver esta entrevista o este conversatorio que vamos a tener a continuación, pues con Carlos Torres, que nos visita en este día. Él es presidente de la Audiología, además es comunicador, y viene a hablar con nosotros sobre la importancia de esa revisión auditiva, ¿verdad que sí? Antes de regresar a clases en los niños. Así que muy buenos días, Carlos, bienvenido a tu casa Viva la Mañana. Como siempre. Muy buenos días. Bueno, Carlos, cuéntanos por dónde podemos comenzar, cuál es la importancia que tiene esa revisión auditiva previa a regresar a clases y cómo eso ayuda en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo diría, Esmelín, que desde el nacimiento, porque es importante. Totalmente. Bueno, ¿por qué es importante esa revisión auditiva a temprana edad? ¿Cuántas veces en este programa hemos hablado, sobre todo cuando solo era radio, de que sin el sentido de la audición la radio no existiría? Así es. ¿Sí? Siguiendo la misma reflexión, ¿cómo unos muchachos en clase pueden llegar a aprender, a desarrollar el lenguaje, a desarrollarse cognitivamente si no escuchan al maestro? Si no escuchan a la familia. O sea, quiero que entiendan que el lenguaje entra por el oído. Sin audición no hay lenguaje oral. Ya partiendo de aquí, de esta simple reflexión, aún nos podemos ir mucho más atrás. Mira, fíjate, Maciel, a las 16 semanas de vida, el feto ya ha desarrollado el oído. 16 semanas de vida. Fíjense lo que falta todavía para que nazca. Y todo lo que tiene que estar escuchando de las peleas y de las no peleas, todavía de lo que le espera para cuando salga, ¿sí? Hace apenas 2 semanas, Maluma se acogió a un llamado de la Asociación de Pediatría de España, diciendo de que a sus conciertos ya no podían asistir embarazadas ni mamás con niños. ¿Y por qué? Precisamente porque podían estar afectando a la audición. Fíjense qué bonito. Quizá lo aprovechó desde un punto de vista promocional, pero fuera de eso, ¿qué razón tiene? Y ahora vámonos a la pregunta. Creo que ya se ha respondido. ¿Para qué hay que hacer un tamizaje, un estudio desde el propio nacimiento? Porque 5 de cada 1000 niños nacen con sordera. 5 de cada 1000. Pero no salen a la vida con un cartel en la cabeza diciendo yo escucho mal. Los papás a veces no se dan cuenta hasta 3 años después. Dicen, no, mi niño se voltea, él hace mamá, papá. Estos son gestos que son innatos al ser humano. Y no se dan cuenta. Y para cuando se dan cuenta, ya hay problemas serios, precisamente, para que este niño pueda empezar a desarrollarse cognitivamente y desarrollar el lenguaje. Por lo tanto, al nacer, tamizaje auditivo neonatal mediante unos estudios auditivos. Y ahora, si quieren, nos iremos a hablar de por qué en las escuelas es igual o más importante. Bueno, pues sígalo por Sí, ahí, por ahí, ¿verdad? porque es importante. Ah. Porque es importante que los padres pues hagamos a nuestros niños esta evaluación auditiva antes de entrar a clases. Mira, en nuestros consultorios, en esta época, justo antes de llegar a clase, nos llegan un paquetón de mamás diciendo, por favor, estudio auditivo, estudio mi niño de bien, pero hágaselo. ¿Por qué? Porque tiene que matricularse en la escuela. Y tengo solamente 1 hora para poder hacerlo ya, pero es que lo importante no es la matrícula, lo importante es saber si oye bien. Así ¿Sí? es, claro. Ahora que se acuerda, ¿por qué? Porque se lo exigen, si no se queda sin poder entrar en clase. Bien, aplaudo a las escuelas que obligan a que esto ocurra, porque el niño que llega a la clase con una pérdida auditiva leve o moderada, que son a veces imperceptibles, es lo mismo que llevar unos lentes y tener un poquito de visión desenfocada, uno no se da cuenta hasta que por fin se pone lentes. En ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Que el niño que tiene pérdida auditiva leve o moderada empieza a no desarrollar lenguaje, empieza a tener bullying, empieza a ser excluido en la escuela, empieza a no darse cuenta de que el retraso viene. Y luego hay otro detalle. Las aulas en la República Dominicana, en una parte muy importante, no están preparadas acústicamente.
¿Y eso qué quiere decir? Ujú. Que si el profesor tiene que emitir sonido, pero el aula no está bien preparada acústicamente, el sonido no llega en condiciones a todas partes. Tú súmale que el sonido no llegue bien a que el niño escuche mal, es garantía de que ese niño no va a aprobar, va a ser reprobado, va a quedarse atrás. Y el problema no era que fuera tonto, el problema no fuera que la clase fuera mala, el problema es que no ha escuchado ni el sonido llegó bien. Carlos, ¿y cómo también el padre en la casa puede darse cuenta que su hijo está teniendo un problema de audición? Ujú. Bien. Hay una cosa llamada sentido común, ¿de acuerdo? Si el niño se pega mucho de la televisión, se pega, me refiero, la cara muy cercana al televisor. Si el volumen lo coloca demasiado más fuerte de lo normal. Ujú. Cuidado que estamos en República Dominicana donde casi todos hablan duro, ¿sí? Entonces uno ya ahí, en verdad, tiene sus dudas. Pero hay otro detalle y es si el niño de repente empieza a ser más hiperactivo de lo habitual. Un niño que empieza a ser más hiperactivo de lo habitual, que empieza una cosa, no la termina, luego se pone con otra, luego se pone, pero casi siempre con cosas que emiten sonido o que hacen ruido, entonces puede ser sospecha de que haya a lo mejor un problema en el oído medio, que tenga una otitis, puede ser que tenga un tapón de cerumen o que haya desarrollado una pequeña pérdida auditiva. Estos son los síntomas más habituales. Y por supuesto, que haga repetir las palabras y la más importante, que empiece a hablar mucho más tarde que otros hermanos o niños de su edad. Carlos, entonces, ¿a qué edad? Porque, ¿verdad? Supongo que hay, se pueden detectar en diferentes fases. Sí. ¿A qué edad es recomendable nosotros empezar a hacer esas pruebas a los niños? Ok. Como estaba diciendo, como por suerte muchas escuelas ya lo ponen como un elemento obligatorio, esto ha ayudado a que muchas familias ya lo detecten. Pero si uno tiene que escoger, por supuesto tiene que hacerlo antes de los primeros 6 meses de vida, esto es lo primero, para poder detectar si lo hay o no previamente. Y luego después, si ahí aparentemente estuvo bien, todos los años hay que hacerlo antes de entrar a la escuela. Piensen que hacer un estudio auditivo es como una fotografía del momento. Del momento. Puede ser que ahora yo escuche bien y al cabo de 3 meses, ¿no? O al cabo de 6 meses. La sordera, o mejor dicho, la pérdida de audición es un síntoma invisible. Tú no lo ves. No es como una cojera que tú la notas, ¿verdad? O una torpeza. Como es invisible y normalmente llega lentamente, para cuando llega es como la calvicie, que se te cayó el cabello y ya no vuelve. Carlos, y a mí me gustaría saber cuáles son esos factores de riesgo que pueden aumentar esta pérdida de audición y si desde el embarazo puede uno darse cuenta que el niño puede tener algún problema de audición. Bueno, desde el embarazo no va a ser posible no es si no hay un posible. tema genético Okay. o hay antecedentes familiares, Ajá. ¿de acuerdo? También es verdad que, obviamente, si la madre se dedica a equivocarse con temas de drogadicción o de exceso de volumen de sonido, ya lo pone en riesgo. Okay. Hay elementos claros que uno tiene que evitar. A ver, vivimos en un país en el que a veces tú llegas a un colmadón a pedir un agua y no puedes porque no te oye. ¿Por qué? Porque tiene una bocina más grande que tú. ¿Más grande que tú? Sí. ¿Más grande que tú? ¿Por qué? Porque parece que el colmadón más bacano es el que tiene la bocina más sonora. Pero claro, si hay 3 colmadones, son 3 que compiten con 3 músicas diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Allí yo sé que tengo pacientes garantizados. Lamentablemente, pero están garantizados. Pero claro, ¿y si va el papá con el niño a pasar el día mientras él se toma una fría? Por Dios, ¿sí? Uno se va a una iglesia evangélica. Uno va por devoción, pero le toca al lado de la bocina durante 3 horas. ¿Estamos igual? Estamos igual. Fíjense que 2 cosas simples acabo de decir. Sí. Carlos, en ese sentido, ¿cuáles son los beneficios que tiene el descubrir alguna condición de sordera a temprana edad? Son absolutamente todos. Miren, un niño o un bebé que nace con una condición de una pequeña o gran pérdida de audición, directamente él va a desarrollar otros 4 sentidos más que tú o que yo. Directamente la vista, el olfato, el gusto y el tacto los va a desarrollar más. El de audición lo tiene disminuido, por tanto tiene que oír con los ojos, tiene que oír con las manos, tiene que oír con el tacto, tiene que entender. Para cuando recupera la audición, es decir, si tú lo descubres a tiempo,
La solución existe siempre, siempre, escuchen, siempre, siempre, siempre que se tome a tiempo, siempre que se pongan los medios adecuados, porque solución hay. Para cuando tú lo resuelves, ojalá pronto, en ese caso, vamos a poder tener un niño que será incluso más desarrollado que los demás, porque desarrolló otros sentidos. Entonces, por supuesto, el desarrollo cognitivo y el del lenguaje, que son los dos fundamentales que los humanos tenemos con diferencia a otras especies, es el que se va a potenciar. Carlos, entonces tenemos atentados contra la audición, la tenemos interna y externamente. Ajá. ¿Cuáles son esos factores principales, sobre todo ahora que utilizamos mucho los audífonos y los niños especialmente, para ir incrementando ese defecto en la audición? Si realmente los auriculares, los iPod, muchos piensan que esto provoca problemas auditivos. Realmente no es tanto el problema auditivo, porque la mayor parte de ellos vienen con una limitación ya de sonido y potencia. A veces en el cruce de la 27 con Lincoln hay mucho más ruido solo por el tráfico, ¿sí? Pero claro, si tú llevas auriculares y vas por esa calle donde hay mucho ruido, tú ya no oyes tu música, entonces la pones al máximo de volumen, ¿sí? ¿De acuerdo? Tú la pones más incremental, si no, no escuchas el placer que sientes o el aislamiento. Los auriculares lo que sí provocan más es falta de atención, igual que los celulares. Si yo presto atención a mi celular, no presto atención a la carretera o a la persona que tengo a mi lado, ¿sí? Ese es otro elemento, la falta de atención. Con respecto a la higiene auditiva y la higiene del oído, sí, antes de que ustedes me lo pregunten, vamos a hablar del tema de los hisopos. Sí, por ahí. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Por qué? Porque ya Se puede sabemos hacer, se puede hacer. Instrumento de higiene. O sea, pero la gente lo hace a diario y se compra. Sí, yo lo Hasta sé, pinchos, hasta pinchos. Sí, y sí, pinchos, la sí, pluma, también. Pluma, esa plumita. Los Sí, clips, sí. aquello, porque da Para acariciarse el oído porque con da la pluma. gustito, sí. Pero claro, los hisopos, por ejemplo, en Italia están prohibidos por ley en el Congreso de Diputados. Los hisopos tienen la particularidad de que uno se cree que limpia, pero lo que debería ser solo para secar. Quitarse la cera o cerumen del oído es un error, es como secarse un ojo. ¿Tú te secarías un ojo? Piénsalo, por favor. ¿Tú tomarías un pañuelo y te secarías un ojo si no fuera porque lloras? No tiene sentido. Quitar el cerumen del oído es quitarle el medicamento que segrega el propio cuerpo, ¿sí? Lo que engloba las partículas del aire cuando entran se quedan pegadas allá, precisamente para que no lleguen y afecten. Quitarlo, por lo tanto, es un error. Pero el error más importante es, yo hace años también trabajaba en un programa de televisión llamado Soy Todo Oídos, en el que allá recuerdo perfectamente una muchacha, 35 años tenía, y ella nos llegaba con una sordera profunda de un oído y vértigos y mareos permanentes de hacía 10 años. ¿Por qué? Porque un día ella estaba en su casa con su hisopo y le vino su sobrinito que ella lo tenía que cuidar, y ella estaba jugando y llegó el sobrino y tía, le dio un golpe en el codo y ese hisopo casi le llega al cerebro. Wow. Literalmente. Jamás se recuperó. Desde un saludo por aquí si nos ve, porque verdaderamente ella era la estrella la prueba viviente de algo que puede generar un peligro inesperado. Entonces, ¿es conveniente acumular esa cerilla? Es que solamente el 5% de la población mundial tiene exceso de cera. El 95% lo tenemos normal. Lo que pasa es que nos creemos que nos da gusto y que es un tema de limpieza. No es un tema de limpieza. Tú no te limpias el ojo. Es lo que quiero que entiendan. ¿Sí? ¿Sabes qué te digo? Okay, adelante. Para eso hay enfermeras, para eso hay médicos, para eso hay otorrinos, para eso hay médicos generales o audiólogos que te lo pueden mirar y apoyarte en esa limpieza. Carlos, cuando hablamos de una pérdida auditiva, hablamos, puede ser temporal, puede una persona perder la audición temporalmente. ¿Y qué lo causa? Sí, a ver, si la pérdida de audición está provocada por una afección o un problema en el oído externo o medio, por ejemplo un tapón de cerumen, puede provocarte una sordera, se detecta, se quita y listo. Okay. Puede ser una perforación en el tímpano, entonces esto el médico lo puede tratar de algún modo. Puede ser una infección en el oído medio, por ejemplo por una otitis, por tener el líquido en la caja,
por estar tupido durante un tiempo y entonces eso hace que por la trompa de Eustaquio tú no escuchas bien, ¿no? Esto provoca que algunos niños en la escuela, de ahí importante esta revisión escolar, de ahí es importante, porque quiero decirles que un niño que está con una pérdida temporal, si cada día vale por 7 desde el punto de vista de desarrollo del lenguaje y de aprendizaje, cada día por 7 hasta los 7 años, un niño en una semana de pérdida de audición perdió 7 semanas. En un mes perdió 7 meses. Por eso hay que detectarla rápido. Esta sería la temporal. Cuando la pérdida de audición está en el oído interno, que es la, digamos, la permanente, eso no tiene otra solución que lo que se llaman los aparatos auditivos o dispositivos auditivos, que gracias a Dios existen al igual que los lentes. Y que pensar en no usarlo es la cosa más estúpida del mundo. Y que las ARS nos apoyen es otra. ¿Sí? Sí. Y que el Ministerio de Salud Pública a veces mira a la izquierda también. Es otra estupidez. Y lo lamento decir. ¿Por qué? Porque los gastos médicos en este país y en el mundo se multiplican un 46% cuando no se resuelve la sordera. Sí, Entonces, tenemos una carga mayor. Claro, claro. Una persona mayor, fíjense qué dato, una persona mayor con pérdida de audición tiene riesgo 6 veces más de caerse. Uno piensa, ¿eso es importante? Sí. Pues el que tenga persona mayor en casa que lo sepa, porque cuando se cae, a lo mejor es la última vez que se cae y el resto de su vida en una silla de ruedas. Eso es ¿Me así. entienden? Carlos, ¿y qué implica ya en cuanto a llevar al niño? ¿Qué implica esa revisión auditiva que se le hace? ¿Qué consiste? ¿En qué Ajá. consiste? ¿Cuáles son los detalles que tiene? El screening o tamizaje auditivo escolar tiene 4 condiciones. Es rápido, no duele, no sangra y está cubierto por un plan básico familiar, siempre y cuando haya un referimiento adecuado del médico. ¿Sí? Estos detalles son demasiado importantes porque es rápido, no duele, no sangra, ¿sí? Y es conveniente, ¿sí? Es una prueba auditiva relativamente sencilla, consiste en colocar unos auriculares y decir al niño que escuche una serie de tonos o sonidos, siempre y cuando tenga más de 5 años. Otro detalle importante. ¿Por qué? Porque tú puedes entrar a un niño en una cabina, en una sala audiológica, y si tiene más de 5 años te entiende, te comprende, tú le explicas, él te responde. Pero ¿y si tiene menos de 5 años y ve una bata blanca? Ay, Dios mío. Se ya se distrae. cree que viene una aguja o que te van a pinchar. Entonces hay otros estudios que son objetivos y rápidos, como la timpanometría o las emisiones otoacústicas, que mientras el niño esté tranquilo o dormido, ese estudio se hace rápido y no hace falta su colaboración. Entonces, ¿qué tú recomiendas a nivel de las aulas, de las escuelas, que no sea necesariamente el maestro, sino como una práctica ya preventiva de supervisión en las escuelas? Yo recomiendo que haya un chequeo auditivo anual sin ninguna duda. Esto en todos los planes de promoción y prevención de las ARS debería existir de estándar. Debería existir por el Ministerio de Salud Pública, sin duda ninguna, una obligación anual de este estudio. Es obvio, es que es algo para generar marca país, para generar evolución. Si el lenguaje entra por el oído y tú no cuidas el oído, ¿cómo podemos pretenderlo? Carlos, a mí me salta la curiosidad de, por ejemplo, nuestros adolescentes, nuestros niños estudiantes de secundaria, Sí. que siempre tienen unos audífonos puestos. Hay estudiantes que duermen con esos audífonos, van por la calle con ese audífono. ¿Cómo puede impactar eso en su pérdida auditiva con el tiempo? Vuelvo a repetir más. O si no, y quizá también algunos trabajos que nos ponen en riesgo nuestra Ajá. salud auditiva. A ver, vamos, con el tema auriculares, comentaba hace unos minutos que hace aproximadamente unos 10 años, en Francia, denunciaron ni más ni menos que a Apple porque no ponía una limitación en el volumen precisamente de los auriculares. Aquello generó una jurisprudencia a nivel mundial en el que llamó la atención de que tenían razón. Después de Apple, todos los fabricantes han puesto una limitación en cuanto a volumen máximo. En cuanto al volumen máximo de los auriculares, no debería llegar a afectar la audición. Afectan mucho más las bocinas externas con diferencia, pero porque esto no con tiene mucha límites. diferencia, ¿no? Pero ese límite, como quiera, es algo que acaba cansando al oído. Acaba sobreestimulando las células del oído, las células ciliadas. Y las células del oído interno, piensen que tenemos 16.000 en cada oído al nacer,
Ese es el balance que tenemos como un balance bancario. A medida que vas creciendo hasta los 10 años de edad, tú tienes la mejor audición de tu vida. Y a partir de ahí, lo lamento, a partir de ahí, la audición va cayendo. ¿Por qué? Por el exceso de los auriculares, por el exceso de abuso que uno le hace, por temas genéticos, por otros motivos que también puede ser que vaya cayendo la audición. Pero lo más importante es que cuando las células del oído se van perdiendo, escuchen, no vuelven. Es como las neuronas, no se regeneran. Son las únicas del cuerpo que no se regeneran. Ah, papá. Carlos, nosotros escuchamos siempre y hablamos del tímpano, pero no nos lo imaginamos. Descríbenos eso y si hay muchos accidentes de tímpano. Bueno, el tímpano, digamos que es la puerta del oído medio. El tímpano es como la membrana de una tambora, muy leve, muy simple, en donde las ondas sonoras, una vez han entrado en el canal auditivo, chocan. Las ondas sonoras llegan como ondas a través de un medio aéreo, que es el aire, ¿sí? Y al chocar con el tímpano, que es una membranita, esta membranita lo capta y convierte esas ondas en una vibración. Las ondas llegan, chocan con aquello y se quedan en vibración. El tímpano, esa membrana, se mueve en esta posición, como si fuera una tambora donde tú le picas, y esa vibración pasa a convertirse en un elemento vibrante que se transmite con ese tímpano y los huesecillos que están detrás, el martillo, yunque y estribo. Cuando llega al estribo, esa vibración que está a través de esa parte sólida, se llega a la cóclea o caracol, bueno, al vestíbulo primero, donde hay unos líquidos, y pasa a un medio líquido. Entonces, lo que era vibración pasa a ser una vibración dentro del medio líquido. Y dentro del medio líquido están las células ciliadas, que son esas 16.000 células, que cada una capta un sonido diferente. Unas captan sonidos graves, acuérdense, graves. Otras captan sonidos medios y otras captan sonidos agudos. Y todo eso nos llega al cerebro como señales eléctricas y a eso le llamamos sonido, música o lenguaje. Se forman los decibeles. Carlos, Exactamente. ¿cuáles serían las recomendaciones para una familia que tiene un niño con sordera? ¿Qué tú le recomiendas? ¿Cuáles pasos dar para trabajar eso? Bien, gracias por la pregunta. Distingamos entre una pérdida auditiva leve, moderada o severa o una pérdida profunda. El que tiene en la familia con sordera profunda o severa o profunda, no pueden esperar ni un minuto más. Tienen que ir rápido a resolver esa sordera con aparatos auditivos o retroauriculares potentes o implante coclear. Aquí les podemos ayudar mucho y, por supuesto, entender cómo va a ser la educación de ese niño y cómo hay que educar a los maestros en la escuela cuando se integre ese niño. Vamos al otro caso, que es la mayoría, que es la mayoría invisible. La pérdida auditiva leve, moderada o severa equivale a los que tenemos una visión borrosa. No somos ciegos, pero nos ponemos lentes, ¿sí? Los lentes son un producto conocido, aceptado, todo el mundo los puede llevar, a nadie le da vergüenza, ¿verdad? A nadie le da vergüenza. Y espérate, que desde que lo llevas, Merlin, ¿qué ocurre? Que desde que lo llevas, veo mejor. Tú te das cuenta de que, ay Dios, que no lo pierda. Porque te das cuenta que eres más listo, más inteligente, claro. Eres más útil, eres más productivo. Hasta más apuesto. Bueno, por supuesto, claro, porque hay moda. Con los aparatos auditivos pasa igual. Cuando un niño tiene una pérdida auditiva leve, moderada o severa, tampoco hay que esperar un minuto porque el desarrollo cognitivo va lento. Entonces, han de correr a hacerse los estudios auditivos correspondientes, poner esos dispositivos de escucha y ustedes van a ver que su niño va a ser un crack, que su niño va a ser un top. O sea, que puede llevar una vida básicamente normal, con sus implantes y todo eso. ¿Ya está mejor? Ya está mejor porque los dispositivos auditivos te quitan el ruido. Yo creo que tú me hables, me detalles un poquito más de esos audífonos cocleares. Los implantes cocleares. Para que tú me detalles un poquito, para que los padres que nos estén escuchando, pues sepan que hay alternativas. Claro que sí. ¿Verdad? Y quizás más estéticos. Sí. A ver, cuando la pérdida auditiva es total, a esto se le llama cofosis o anacusia, la sordera absoluta. En este caso, no hay aparatos clásicos que uno se coloque y que puedan funcionar porque el oído está muerto. Pero el cerebro no. Como el cerebro no está muerto y el cerebro recibe señales eléctricas, hay un dispositivo llamado implante coclear
ya existe hace unos años en el país. Ahora mismo hay diferentes otólogos que están prácticamente todas las semanas ya haciendo implantes en el país. Mañana tenemos precisamente, ayer tuvimos uno y mañana tenemos otro en Santiago. Es un éxito también lo que va a ocurrir en estos días. Y el implante coclear lo que hace es que capta el sonido externo, ignora la oreja y el caracol, ignora todo lo que está aquí porque eso no funciona, y lo que envía son señales eléctricas directamente al cerebro. Esas señales eléctricas que se transformaban, que contaba antes, a través de este dispositivo se consigue el milagro de la audición. Pero es muy importante llegar antes de los 5 años. Okay. Si llegas después de los 5 años, el cerebro es como un yeso sólido, ya con poca permeabilidad, y entonces los resultados son mucho más pobres. Por eso, mamás, papás, si tienen esa condición, espabilen, corran, pregunten y luego consigan una buena terapeuta para que a ese niño lo pongan en órbita. Sí. Una vez tú nos decías que así como usamos lentes para ver mejor, aunque una persona escuche bien, debería utilizar aparatos en ocasiones para también cuidar su parte auditiva. Explícanos un poquito de eso, porque de eso es lo que más ignoramos por lo general. ¿Te refieres a la prevención y a tapones La auditivos? prevención. Sí. Ajá. Ok. Hace un gran momento, Maciel también nos hablaba de este tamizaje o escolar o esta audiometría escolar, visión escolar, pero también en industrias o también en empresas. Sí. ¿Ustedes imaginan lo que es para un barista, un mesero, un guachimán en una discoteca, todos los días, a todas las horas, 7, 8 horas al día, con un volumen que obligadamente te está dañando? En Estados Unidos es prohibido en esos casos trabajar sin llevar tapones. Pero el tapón no es para no oír. El tapón es para proteger y poner el sonido que te daña a un nivel que no te daña. Es obligado entrar en discotecas con eso. ¿Cuál es el nivel, ¿cuál es el nivel normal que debemos escuchar? ¿Está establecido? Sí, claro. Sí, ¿cuál? A ver, estos son 30 decibelios. Ahora hablo a 60. Ahora voceo a 90. Y por arriba de 90 empieza a dañar. Ok. ¿Sí? Vámonos en 60. Tranquilo. Sí, exactamente. Vámonos Sí. 60. Término medio. 60 profe. es la voz normal de dos personas educadas a 1 metro de distancia. Ok. ¿Sí? Es cuando el oído se siente confortable, cuando el cerebro se siente más tranquilo. Bueno, Carlos, ya llegando al final de esta entrevista, de este conversatorio sobre la audición y la evaluación a nuestros niños antes de regresar a clases, nos gustaría saber tus contactos, pero antes de saber tus contactos, que tú nos des una recomendación a todos los padres que nos están viendo y escuchando. Bien, en primer lugar, si nos están escuchando, quiere decir que tienen la gloria de poder oír bien. Ustedes no están seguros si su niño oye bien. Que se voltee no es suficiente. Que repita las palabras no es suficiente. Esa fotografía del oído, de la audición, hay que hacerla todos los años. Si la escuela no les obliga, por favor, consulten con el pediatra, consulten con el médico y den el paso. Si usted tiene duda, puede venir igualmente a los consultorios, porque les podemos ayudar sin ninguna duda. Oír bien es una bendición. Oír mal, perdonen, es una maldición. Que usted puede conseguir, que usted puede recuperar, que usted puede dar el paso para poder resolver. Hacer un estudio auditivo es rápido, no duele, no sangra y está cubierto por los planes médicos. Por lo tanto, pediatra, otorrino, audiólogo están a su servicio precisamente para poderle ayudar. Y por favor, si usted lleva a su niño a evaluar su audición, haga un yaque. Ya que estoy, también me lo hago yo. ¿Me parece bien? Eso está interesante. Hay que hacer el yaque. Contactos, que no me lo has dado para saber dónde podemos ir. Ustedes pueden buscar en Google, en las redes, Laudio Audiología, como Claudio, pero sin la C. Laudio Audiología. Y si quiere el teléfono de citas, es el 809, tengo que verificar porque nunca me acuerdo, 809-966-6496. 809-966-6496. Y con gusto les agendamos una cita, les ayudamos y les orientamos. Y si nos escuchan las escuelas, por favor, ténganlo en cuenta porque también les podemos ayudar a los planes de prevención
dentro de la propia escuela. Bueno, pues ahí está, señores. Agradecemos a Carlos Torres desde aplausos, desde la audiología. Un aplauso para Carlos, que ha estado con nosotros en el día de hoy con este tema sobre la revisión, la importancia de esa revisión previa de la audición para que sus niños tengan un mejor proceso en cuanto a la enseñanza-aprendizaje. Nosotros vamos al cambio y cuando regresemos tenemos mucho más. Esto es ¡Viva la Mañana!